Próxima. 6 de diciembre de 2025. Rusia publica algo que Canadá ha querido ocultar durante 80 años. No son teorías conspiratorias. No son especulaciones de periodistas que peinan archivos. Son documentos de la KGB soviética. Archivos que jamás habían visto la luz. Y lo que revelan es devastador. Cambiará todo lo que creías saber sobre la Segunda Guerra Mundial y sus criminales de guerra. Entre 500 y 2.000 nazis, viviendo en Canadá, escondidos desde 1945. Las pruebas, 50.000 crímenes documentados, entrevistas con 250.000 víctimas soviéticas, archivos que la inteligencia rusa ha guardado escrupulosamente durante décadas. Y en diciembre de 2025, el FSB, el heredero de la KGB, decidió que el mundo tiene derecho a saberlo. El proyecto tiene un nombre: Libro Rojo de la Memoria. Y cada semana van liberando más nombres, más crímenes, más direcciones canadienses donde estos hombres vivieron a sus anchas mientras el mundo creía que habían sido juzgados. Pero empecemos por un hombre, porque los números adormecen la conciencia. Las historias personales golpean diferente. Gennady Andriushkevich. Agosto de 1943. Vishnevo, Bielorrusia. Un pueblo que probablemente jamás has escuchado mencionar, pero que fue escenario de una de las atrocidades mejor documentadas de la ocupación nazi en territorio soviético. Andriushkevich era comandante de la policía auxiliar bielorrusa, colaboradores locales, reclutados para trabajar bajo mando alemán. Su especialidad: el exterminio de poblaciones judías. Un solo día de agosto, bajo su mando directo, más de 700 judíos soviéticos fueron concentrados, transportados a las afueras del pueblo y asesinados de manera sistemática. Hombres, mujeres, niños. No eran combatientes. Eran civiles que llevaban 2 años viviendo bajo la ocupación nazi. Los archivos soviéticos lo tienen todo. Entrevistas con supervivientes. Testimonios de quienes vieron llegar los camiones. Declaraciones de quienes pasaron horas escuchando los disparos. 50.000 crímenes documentados, y este apenas era uno de ellos. Pero espera. Aquí es donde la historia se vuelve completamente irreal. 1957. Edmonton, Canadá. Gennady Andriushkevich estaba allí viviendo su vida. No escondido en un búnker. No con una sofisticada identidad falsa. Tenía domicilio. Trabajaba. Se desenvolvía en la comunidad canadiense como un inmigrante de posguerra más. Y la KGB lo sabía. Tenían su dirección completa. Sabían dónde trabajaba. Sabían que había llegado a Canadá entre 1945 y 1956 usando redes de desplazados de guerra. Lo sabían absolutamente todo. ¿Y Canadá? Aparentemente también tenía la información. Pero no era solo Andriushkevich. Eran cientos, luego miles. La KGB guardaba sus direcciones. Canadá los tenía viviendo sin ninguna restricción. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible? ¿Cómo un país como Canadá, que peleó contra el nazismo, termina siendo refugio para criminales de guerra? La respuesta está en ese periodo caótico entre 1945 y 1956. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada demográficamente. Millones de desplazados, millones de refugiados. Campos de personas sin hogar administrados por los aliados, llenos de individuos que decían estar escapando de la persecución soviética. Y aquí viene lo crucial. En los primeros tiempos de la Guerra Fría, cualquiera que dijera, me estoy escapando del comunismo, ganaba credibilidad automática en Occidente. Tu pasado no importaba. Lo importante era de quién te estabas escapando en ese momento. Las redes de fuga operaban de esta manera. Colaboradores nazis, especialmente del Báltico, Ucrania, Bielorrusia, se infiltraban entre refugiados auténticos, conseguían documentación falsificada, declaraban persecución política, y países como Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil los recibían sin hacer un verdadero escrutinio. Esto no eran casos puntuales, era un mecanismo establecido, y ahora el FSB tiene los números, entre 500 y 2.000 criminales de guerra nazis que consiguieron establecerse permanentemente solo en Canadá. Imagina cuántos más se fueron a otros países occidentales. Pero es aquí donde la historia se vuelve una bomba política en 2025.
29 de noviembre de 2025. El FSB anuncia públicamente el proyecto Libro Rojo de la Memoria, la promesa. Publicar de forma metódica la documentación de la KGB sobre colaboradores nazis que escaparon a Occidente. 6 de diciembre de 2025. Primera publicación. Nombres. Crímenes. Direcciones canadienses. Todo sacado de entrevistas con 250 víctimas soviéticas, realizadas entre 1941 y 1945. ¿Y la respuesta del gobierno canadiense? Silencio de piedra. Porque en diciembre de 2025, mientras los rusos están sacando a la luz los nombres, Canadá mantiene más de 900 nombres bajo clasificación. La Comisión de Schenes de 1986 identificó criminales de guerra viviendo en el país, pero nunca publicó la lista completa. ¿La razón oficial? Esto mismo en el informe. Vergüenza para el gobierno federal. Vergüenza. No protección de los afectados. No seguridad nacional. Vergüenza política institucional. Lo que significa que, en 2025, tanto Rusia como Canadá tienen listas de criminales de guerra nazis que vivieron sin ser molestados en Canadá durante décadas, pero solo Rusia las está divulgando. Y eso plantea una pregunta verdaderamente inquietante. ¿Cómo es posible que Canadá no lo supiera? ¿O es que en realidad sí lo sabía? Porque si la KGB soviética ya tenía direcciones precisas de hombres como Andriushkevich en los años 50 y 60, ¿por qué la inteligencia occidental, que trabajaba activamente en contra de la Unión Soviética, no disponía de la misma información? La respuesta más simple: sí, la tenían. La respuesta más cruda: no les importaba. En los primeros años de la Guerra Fría, cualquiera que supiera cosas especializadas de la Unión Soviética, en particular si había trabajado en territorios ocupados durante la guerra, era oro puro. Lingüistas, especialistas en análisis regional, gente con contactos en comunidades de exiliados. Y muchos de esos especialistas eran antiguos colaboradores nazis. No los reclutaban a pesar de su pasado. Los reclutaban por su pasado. Conocían el terreno. Dominaban los idiomas. Tenían acceso a redes anticomunistas. Y lo más importante, tenían motivaciones personales para odiar el comunismo, porque sabían muy bien qué les sucedería si caían en manos soviéticas. Así que Occidente hizo un trato. Protección a cambio de inteligencia. Amnistía a cambio de trabajar contra Moscú. Y de esa manera, hombres que habían supervisado matanzas de civiles durante la Segunda Guerra Mundial acabaron viviendo en paz en Edmonton, Toronto, Montreal, mientras el mundo celebraba que los aliados habían vencido al nazismo. Pero esto abre otra pregunta más. Si Canadá lo sabía, ¿por qué ahora, en 2025, los rusos están sacando esta historia a la superficie pública? Porque el FSB no lo hace por justicia histórica. Lo hace por propaganda política contemporánea. En noviembre de 2025, cuando se anunció el Libro Rojo, Rusia estaba sofocada bajo sanciones occidentales masivas. La guerra en Ucrania seguía, y Moscú precisaba de narrativas que dañaran la credibilidad moral de Occidente. ¿Y qué narrativa golpea más fuerte que: ustedes protegieron a nazis mientras se presentaban como defensores de la libertad? ¿Es propaganda? Sin lugar a dudas. ¿Los documentos son falsos? Aparentemente no. Expertos occidentales que han analizado estas primeras revelaciones confirman que los archivos del KGB sobre colaboradores nazis encajan con pruebas independientes de crímenes de guerra documentados en los juicios de Nuremberg e investigaciones posteriores. Así que Rusia está usando hechos históricos verificables para alcanzar sus objetivos políticos actuales. Y Canadá está en una trampa. O admiten públicamente algo bochornoso, o niegan algo que puede ser verificado mediante documentos soviéticos ahora públicos. Diciembre de 2025. La situación actual. Más de 900 nombres siguen clasificados por el gobierno canadiense. Razón oficial que mantienen: vergüenza política. Mientras tanto, cada semana, el FSB ruso publica más documentación, más nombres, más crímenes, más direcciones canadienses. Y cada revelación plantea la misma pregunta inquietante. ¿Cómo? 2. Seres criminales de guerra desaparecieron en un país democrático sin que casi nadie se enterara. ¿O sin que a alguien le importara? Para entender cómo 2. Criminales de guerra desaparecieron en un país
Tienes que conocer a los hombres individuales que lo hicieron posible. Y la Guerra Fría que lo permitió. 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial. Pero para los colaboradores nazis en territorios soviéticos, estaba comenzando una segunda batalla. La batalla por desvanecerse. Mientras Berlín ardía y Hitler estaba muerto, miles de hombres en uniformes SS y de la Policía de Seguridad enfrentaban una opción brutal. Por el este, el Ejército Rojo avanzaba. Por el oeste, los aliados procesaban nazis alemanes, pero eran más laxos con los colaboradores locales. Theodor Adamtau conocía al dedillo lo que había hecho. Como oficial de la SD, la Policía de Seguridad del Tercer Reich, en Estonia ocupada, Adamtau había dirigido ejecuciones. Había firmado las órdenes. Estaba presente cuando incendiaban pueblos enteros. Y en ese momento, con el Ejército Rojo a menos de 100 kilómetros, tenía pocas horas, no días, para decidir su destino. Rendirse a los soviéticos significaba muerte segura. Tal vez un show trial en Moscú. Sin lugar a dudas, ejecución. Huir hacia Occidente significaba... ¿qué exactamente? Incertidumbre. Riesgo. Pero una pequeña posibilidad de escapar con vida. Adamtau eligió ir al oeste, y no iba solo. Cientos de colaboradores de Letonia, Estonia, Lituania y Ucrania tomaron la misma decisión. Oficiales de la policía auxiliar. Guardias de campos. Hombres que habían liderado matanzas. Todos escapando hacia Occidente, conscientes de que su única oportunidad de sobrevivir era una: hacer que el mundo olvidara quiénes eran. El plan de escape de Adamtau fue cuidadosamente diseñado y cuidadosamente rastreado por la KGB. Primero, campamentos de personas desplazadas en la zona británica de Alemania ocupada. Estos campamentos estaban repletos de auténticos refugiados, víctimas de la guerra que lo habían perdido todo. Pero también estaban infiltrados de criminales de guerra disfrazados. Adamtau se inscribió como refugiado político escapando de la represión soviética. Técnicamente verdadero, pero completamente deshonesto en intención. Segundo, falsificación de documentos. Adamtau destruyó sus expedientes militares de la SD. Consiguió papeles falsificados de un sacerdote católico que facilitaba la fuga de anticomunistas. Se fabricó una nueva historia. Profesor. Hombre de familia. Cristiano devoto huyendo del ateísmo comunista. Tercero. Entrada a Canadá. En 1948, Adamtau tramita su entrada en el programa canadiense para refugiados bálticos. En su solicitud describe represión política y huida del comunismo. Ni una palabra sobre la SD, ni una palabra sobre ejecuciones. Nada que pudiera despertar sospechas. Y lo logró. En 1950, Theodor Adamtau llegaba a Felliston, Canadá. Nueva identidad. Vida nueva. Sin consecuencias. Pero mientras Adamtau construía su nueva vida en Canadá, algo extraordinario ocurría al otro lado del telón de hierro. El KGB estaba controlando cada paso. Archivo número 47 B2891. Theodor Adamtau. Nacido, 14 de marzo de 1911. Cargo durante ocupación. Oficial SD, Estonia. Crímenes confirmados. Participación en masacres, septiembre de 1942. Ubicación actual, Felliston, Canadá. Clasificación. Criminal de guerra confirmado. Lo tenían todo localizado, sabían qué había hecho, y guardaban minuciosos registros de toda su actividad. Aquí es exactamente donde la historia se vuelve escalofriante. ¿Por qué Canadá recibió a Adamtau? ¿Y a cientos más como él? La explicación oficial siempre fue la ignorancia. No sabíamos nada. Los papeles parecían auténticos. Eran tiempos confusos después de la guerra. Pero los documentos desclasificados pintan una realidad muy distinta. En 1947, un memorando interno de inmigración canadiense advierte: muchos candidatos bálticos podrían tener antecedentes de colaboración con fuerzas alemanas. ¿Su recomendación? Teniendo en cuenta la tensión actual con la Unión Soviética, las personas que huyen de territorios soviéticos deben ser consideradas refugiados políticos, a menos que existan pruebas sólidas de crímenes de guerra. Leí eso de nuevo. A menos que existan pruebas sólidas. Pero las pruebas sí existían, en los archivos de Moscú. ¿El problema?
Durante la Guerra Fría, aceptar pruebas soviéticas era reconocer al enemigo como válido. Significaba admitir que Moscú podría tener razón en algo. Significaba revelar potencialmente operaciones secretas de inteligencia occidental que se estaban sirviendo de excolaboradores como activos. Porque esta es la parte que nadie quiere reconocer. Algunos de esos colaboradores les eran útiles. La Operación Paperclip es el caso que todos conocen. Científicos nazis de misiles traídos a América para el programa espacial. Werner von Braun diseñó los V-2 que mataron a miles. Luego diseñó el Saturno V, que llevó estadounidenses a la Luna. Pero Paperclip fue mucho más que solo científicos. La inteligencia occidental estaba desesperada por información de la Unión Soviética. Datos sobre capacidad militar, movimientos de fuerzas, intenciones de expansión. ¿Quién tenía esa información? Gente que había trabajado en territorios soviéticos durante la ocupación. Exoficiales de policía báltica conocían redes de resistencia anticomunista. Exadministradores ucranianos entendían la infraestructura soviética. Exempleados de campos sabían cosas que los servicios de inteligencia ansiaban saber. Entonces la Guerra Fría no solamente perdonó criminales de guerra, los reclutó activamente. Y este es el ardid moral que lo hizo posible. Durante la Guerra Fría, refugiado político podía significar dos cosas completamente opuestas simultáneamente. Para el público, significaba víctimas de represión comunista, gente valiente que escapaba de la opresión. Para los oficiales de inteligencia, significaba activos potenciales, gente con información, contactos o destrezas explotables. ¿Theodor Adamtau era un refugiado político? Técnicamente, sí. Escapaba de la represión soviética. ¿Que esa represión era en realidad justicia por crímenes de guerra? Detalles. Esa ambigüedad moral no era casualidad. Era intención política. Y mientras Canadá levantaba esa estructura legal que blindaba a colaboradores bajo el pretexto de asilo humanitario, la KGB seguía archivando información. 1950. Adamtau llega a Canadá. 1952. KGB confirma residencia en Felistón. 1956. KGB añade testimonio de un superviviente que identifica a Adamtau en la matanza de 1942. 1961. KGB registra el trabajo de Adamtau en una fábrica. 1973. KGB actualiza el archivo con su domicilio actual. Nunca pararon. Nunca lo olvidaron. Nunca cedieron. En 1986, cuando Aloysius Ballwiener del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense desestimó las acusaciones soviéticas como completamente exageradas, la KGB tenía 50.000 crímenes documentados. Tenía 250. Cero testimonios de víctimas soviéticas. Tenía 80 años de archivos minuciosos. Ahora viene la pregunta que nadie quiere plantear. ¿Los funcionarios de la KGB que archivaban toda esa información lo hacían para preservar la verdad o para conseguir una ventaja en la Guerra Fría? La respuesta, probablemente, es ambas. Sí, estaban documentando crímenes reales, perpetrados por gente real contra víctimas de verdad. Pero al mismo tiempo, estaban forjando un arma de propaganda. Miren a estos hipócritas occidentales, hablando de derechos humanos, mientras protegen asesinos nazis. Y aquí radica la ironía terrible. Ambos tenían razón. La Unión Soviética acertaba. Canadá estaba amparando criminales de guerra. Canadá acertaba. La Unión Soviética usaba esas acusaciones para propaganda. Una verdad no cancelaba la otra. Durante 80 años, dos realidades coexistieron en paralelo: la negación de Canadá y los registros soviéticos. Y mientras académicos y políticos discutían sobre credibilidad e intenciones políticas, hombres como Theodor Adamtau vivían vidas apacibles en suburbios canadienses. Trabajaban, fundaban familias, iban a iglesias, envejecían, sin enfrentar juicio alguno, sin confesar nada, sin revelar a sus nietos qué habían hecho realmente durante la guerra. La Comisión de Schenes de 1985 fue constituida para investigar estas acusaciones. Identificó 900 sospechosos. Propuso enjuiciamientos, pero procesó a uno solo, y fracasó. ¿Por qué? Porque las pruebas aceptables en tribunales canadienses excluían la mayor parte de los documentos soviéticos. Porque los testigos estaban muertos o muy ancianos para declarar.
porque los marcos legales de la Guerra Fría hacían imposibles prácticamente las condenas. El sistema estaba diseñado para blindar, y blindó. Pero la pregunta verdaderamente importante no es por qué la Unión Soviética guardaba registros. Siempre guardaron todo de todos. La pregunta verdaderamente importante es ¿por qué Canadá sigue ocultando nombres en 2025? ¿Por qué un informe sobre crímenes de guerra nazis en territorio canadiense sigue censurado al 85% décadas después del fin de la Guerra Fría? ¿Qué intereses se protegen cuando todos los perpetradores ya están muertos? ¿Qué verdades se silencian cuando las víctimas merecen saber? ¿Qué tipo de legado preservamos cuando elegimos el secreto institucional antes que la verdad histórica? Volvemos entonces a diciembre de 2025 y al encubrimiento que persiste. El 6 de diciembre de 2025, el FSB divulga 12 nombres, 12 colaboradores nazis que Canadá protegió durante 80 años. Ivan Adamtau, quien sirvió bajo mando alemán y participó en represalias en la frontera germano-soviética. Alexei Andriushkevich, que trabajaba en policía auxiliar durante la ocupación. Piotr Bojko, que se integró a la Guardia Nacional Bielorrusa y participó en represalias contra la resistencia. 12 nombres, de 900. El gobierno canadiense tiene la lista completa. El FSB confirmó que pidieron los archivos completos a Moscú en los años 80, durante la comisión de Shenz. Saben quiénes son. Saben dónde están. Y cuando se les pregunta por qué no publican los nombres, su respuesta oficial es una sola. Vergüenza para el gobierno federal. Vergüenza. No justicia. No rendición de cuentas. No las 250.000 víctimas soviéticas que la NKVD entrevistó entre 1941 y 1945. No los 50.000 crímenes documentados en juicios de posguerra. Solo vergüenza institucional. Y esa vergüenza tiene nombre. Yaroslav Hunka. 98 años. En septiembre de 2023, lo presentan ante el Parlamento canadiense como un héroe ucraniano que luchó por la independencia en la Segunda Guerra Mundial. Ovación de pie. El primer ministro aplaudiendo. La viceprimera ministra, de ascendencia ucraniana, aplaudiendo. ¿El problema? Yaroslav Hunka fue voluntario de la 14ª División de Granaderos, Waffen-SS Galicien. Una unidad nazi responsable de crímenes de guerra documentados en Polonia y Ucrania. ¿Cuándo sale a la luz? Escándalo nacional. El presidente del Parlamento renuncia. El gobierno ofrece disculpas formales. La comunidad judía demanda investigaciones. Y luego, silencio total. 0 investigaciones criminales. 0 deportaciones. 0 publicación de otros nombres. Ahora imagina 900 casos idénticos. 900 Yaroslav Hunkas viviendo en Toronto, Montreal, Vancouver. Algunos ya muertos, otros todavía vivos. Todos blindados por la misma política que le permitió a Hunka una ovación de pie en el Parlamento en 2023. Y Canadá lo viene sabiendo por 4 décadas. En 1985, el gobierno canadiense establece la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra, conocida como Comisión de Shenz. Su objetivo oficial era investigar si Canadá había aceptado criminales de guerra nazis en la posguerra. El informe, publicado en 1986, concluyó que las acusaciones eran completamente exageradas. Completamente exageradas. La comisión argumentó que había pruebas insuficientes para la mayoría de los enjuiciamientos. Que las acusaciones soviéticas eran un arma política. Que la cantidad de criminales de guerra en Canadá era mínima. Quizás unas pocas decenas como mucho. La NKVD documentó 2.000 colaboradores nazis emigrados a Canadá. El FSB tiene archivos con 900 nombres verificados. Y la comisión de Shenz lo catalogó como exagerado. Para Canadá, reconocer la escala es reconocer 80 años negando justicia. Es admitir que la política migratoria de posguerra priorizó la inteligencia sobre la ética. Es confesar que cuando tuvieron que elegir entre transparencia histórica y conveniencia política, eligieron la conveniencia. Y entonces, después de 80 años, Rusia desentierra los archivos. Aquí es donde la historia se vuelve compleja. Porque el momento lo es todo. Y el momento es diciembre de 2025. En octubre de 2025,
El FSB publica archivos sobre los crímenes de la K-14 División de Granaderos Waffen-SS Galizien, la misma unidad de Junka. Documentación de masacres en pueblos de Polonia y Ucrania. Identidades de comandantes. Fotos de ejecuciones. Diciembre de 2025. El FSB divulga los 12 nombres de colaboradores canadienses. No todos los 900. Solo 12. Suficiente para sacar la herida a la luz. Suficiente para generar titulares mundiales. Suficiente para acorralar a Canadá. ¿Y el Parlamento Europeo? Lo calificó de desinformación y falsificación histórica. Aquí llegamos al conflicto central. Los archivos son auténticos, los crímenes están documentados, las víctimas son verificables. ¿Pero la intención? La intención es un arma. Rusia no divulga estos archivos por justicia histórica. Los divulga porque, en diciembre de 2025, Rusia está en conflicto directo con Ucrania. ¿Y Canadá? Canadá es un apoyo militar principal de Ucrania. $4.000 millones en asistencia militar desde 2022. Entrenamiento de soldados ucranianos en bases canadienses. Líderes políticos canadienses, muchos de herencia ucraniana, defendiendo públicamente a Ucrania. Y entonces Rusia publica archivos demostrando que Canadá protegió colaboradores nazis ucranianos durante 80 años. La movida geopolítica es obvia, pero la parte importante es esta. Eso no hace falsa la historia. Rusia está instrumentalizando la historia real como un arma de información. Eso no hace falsa la historia. No minimiza los crímenes reales. No hace menos muertas a las víctimas. No hace menos vergonzosa la política canadiense de silencio. Esto es lo que pasa cuando escondes la verdad por conveniencia política. Otro la desentierra para sus propios fines. Y ahora, diciembre de 2025. Canadá está en un callejón sin salida. Si publican los 900 nombres, reconocen 80 años de encubrimiento y dan la razón a Rusia. Si se niegan a publicarlos, parecen estar protegiendo criminales de guerra, que es exactamente lo que hacen. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando, como vienen esperando desde 1945, porque aquí está lo que desaparece en la geopolítica. Ivan Adamtau no es solo un nombre en una lista del FSB, es un hombre que sirvió bajo mando alemán durante la ocupación, un hombre identificado por víctimas soviéticas en testimonios registrados. Un hombre que emigró a Canadá bajo programa DP y pasó décadas como ciudadano canadiense protegido. Alexei Andriushkevich, policía auxiliar durante ocupación. Documentado en juicios soviéticos, protegido por Canadá. Piotr Bohko, guardia de la Guardia Nacional Bielorrusa. Implicado en represalias contra resistencia. Protegido por Canadá. No son fichas de un tablero geopolítico. Son hombres responsables de crímenes documentados contra víctimas reales. Víctimas que testificaron. Víctimas cuyas familias nunca obtuvieron justicia. Y ese sistema que los protegió. No fue negligencia, fue política deliberada. Una política que empieza en 1947, cuando la inteligencia occidental decide que exoficiales nazis valen más como activos que como acusados. Una política que continúa en 1986, cuando la Comisión de Schenz descarta las pruebas como exageradas. Una política que se mantiene en 2025, cuando el gobierno canadiense se niega a publicar 900 nombres por miedo a la vergüenza. Pactos de la Guerra Fría en los años 50. Necesidad de silencio en los 80. Arma política en los 20. Y en el centro de todo, las víctimas. 250. Ser entrevistas soviéticas. 50. 1000 crímenes documentados. 80 años sin rendición de cuentas. Porque esta es la verdad fundamental. ¿Está Rusia manipulando esto? Sí. ¿Están usando archivos históricos como herramienta política? Totalmente. ¿Están revelando nombres estratégicamente para máximo impacto? Sin dudas. Pero la pregunta no es si Rusia está manipulando, sino si eso afecta a la verdad que está debajo. Los compromisos morales de 1947 generan debilidades políticas en 2025. La Guerra Fría terminó en 1991. Pero sus secretos siguen peleando batallas en 2025. Y en el corazón de todo están las víctimas. Gente real, crímenes reales, familias que esperaron 80 años por justicia que nunca llegó. Ivan Adamtau, Alexei Andriushkevich, Piotr Bohko. 12 nombres revelados, 888 aún protegidos.
Durante 80 años la KGB guardó la evidencia. Durante 80 años, Canadá albergó criminales de guerra. Y durante 80 años, las víctimas no obtuvieron justicia. Ahora los archivos están abiertos. La pregunta es, ¿abrirá Canadá finalmente los suyos? Esto es historia de la Guerra Fría desclasificada que no verás en otro lugar. Suscríbete para la próxima revelación.